Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo desde aquí, deseando que estén bien, que se encuentren bien y que también estén tranquilos. Usted sabe que nosotros confiamos en Dios y tenemos una gran esperanza. Entonces me gustaría que usted pueda estar descansando en Él. Queremos nosotros orar por usted y usted ore por nosotros. Pero yo le quiero animar en esta tarde a confiar en Él, porque nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en Él. Déjeme antes del estudio bíblico, porque vamos a estudiar el libro de Colosenses. Así que prepare su Biblia en el libro de Colosenses. Seguimos con el estudio que empezamos a repasar el miércoles pasado. Entonces, Colosenses capítulo 3 vamos a empezar. Pero déjeme darle una palabra de ánimo que está en la Biblia y que usted quizá lo conoce, pero repasarlo siempre nos ayuda. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová. Esos somos nosotros. Sabemos que el Señor un día va a venir a buscarnos, entonces estamos tranquilos y confiados en Él. Así que adelante. A pesar de las noticias negativas que podemos escuchar, tenemos una que cambió y transformó nuestra vida y nuestro destino. Así que vamos, hermanos, estamos unidos en todas las cosas. Abramos Colosenses en el capítulo 3 y seguimos viendo algo que empezamos la semana pasada. Empezamos a repasar el capítulo 3 de Colosenses y nosotros llegamos a versículos 1, 2, 3 y 4. Vamos a leer del 5 al 9 y vamos a sacar el próximo estudio para nosotros. Dice así Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, aquí tenemos lo que vamos a ver hoy. Vamos a estudiar la segunda exhortación del apóstol Pablo a los colosenses. Me imagino que usted se acuerda de la primera que vimos la semana pasada. La primera está en el versículo 1, 3:1, que decía: si pues habéis renacido con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ese era el tema de la semana pasada. Si nosotros nacimos o renacimos en Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba. Ahora, en este capítulo 3 enseña acerca de la vida cristiana práctica. ¿Se acuerda que los dos capítulos anteriores vimos doctrina? Aquí es vida cristiana práctica. ¿Qué tenemos que hacer si somos hijos de Dios? Entonces comienza diciendo el capítulo: si habéis resucitado con Cristo. Pablo aquí nos habla de mirar de dónde venimos y qué hizo el Señor en nosotros. ¿De dónde venimos? ¿Y qué es lo que hizo en nosotros? ¿Qué pasó con nosotros? Dice aquí, resucitamos. ¿Por qué está hablando de resucitar? Porque está hablando del nuevo nacimiento. Y usted recuerda lo que dice Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en delitos y pecados. Así que en cierta medida está hablando de que hubo un renacimiento. Nosotros espiritualmente estábamos muertos, pero por la gracia de Dios conocimos a Cristo como Salvador y ahora hemos renacido, estamos vivos. Ahora tenemos vida espiritual. Así que de esto está hablando aquí el apóstol Pablo. Lo que Dios hizo por su gracia. Pero aquí nos va a hablar de otra realidad.
¿Se acuerda? Empezamos el versículo 5. Otra realidad que necesitamos entender. Y esto es acerca de la nueva vida en Cristo. Y yo quiero que usted entienda algo. Pablo aquí está diciendo lo que pasó con nosotros. Pero fíjese usted algo. Nosotros tenemos una nueva vida ahora en Cristo. Pero una realidad que todos nosotros necesitamos saber. Que la antigua vida todavía está con nosotros. El Señor no eliminó nuestra antigua vida. Tenemos una nueva, pero la antigua todavía sigue con nosotros. Por eso habla del viejo hombre, habla de la antigua naturaleza. Todavía está con nosotros y esa es la que nos da problemas. Y hay una lucha dentro nuestro de las dos naturalezas. Y usted sabe que está la naturaleza de la carne y la del espíritu. Y este es el problema de todos los creyentes. Luchamos y dentro nuestro tenemos cosas que muchas veces nos dan problemas. Así que Pablo nos dice aquí cómo tratar el problema. Porque esto es, cada creyente que está en el mundo tiene los mismos problemas. Esa lucha, las dos naturalezas. Pero el Señor proveyó para que nosotros podamos triunfar. Es decir, que hay recursos en la palabra de Dios para esto. El versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí está hablando de la antigua naturaleza. Hemos renacido, esta es la primera verdad. Estamos buscando las cosas de arriba, pero la segunda exhortación dice que tenemos que hacer morir en lo terrenal. La única forma de hacer morir la antigua naturaleza es dejar de alimentarla. Es decir, que nosotros tenemos que pensar en la nueva, alimentar la nueva y dejar que se muera de hambre la vieja. Esta es la forma que podemos eliminarla. Pero además de nuestra naturaleza, tenemos que pensar que también hay otros factores que nos afectan para no hacer la voluntad de Dios. Estamos viviendo en un mundo que ofrece a cada uno un menú de tentaciones y de deseos que están a la vista y que muchas veces son llamativos, son luminosos, despiertan los apetitos de la carne. Entonces, nuestra naturaleza, sumado a lo que el mundo tiene, con sus atracciones, muchas veces para algunos hermanos se pone muy difícil, especialmente aquellos que están creciendo y están luchando con esto. Así que es importante lo que Pablo nos dice aquí, cómo tratar con esta situación. Dos naturalezas, una lucha, y nosotros tenemos que saber lo que hay que hacer. Aquí el versículo 5 menciona una lista de pecados. ¿Se fijó usted? Dice allí que hay por lo menos 5 acciones pecaminosas que se mencionan cada una de ellas. Y si usted se fija, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así son las malas acciones nuestras cuando no teníamos a Cristo como Salvador. Entonces Pablo nos hace retroceder, nos está diciendo cuando nosotros nacimos de nuevo. Luego nos dice, y ahora van a tener un problema que el Señor tiene solución para ustedes. Y nos habla que esta lista de pecados son el fruto de la naturaleza caída y cosas que debemos morir. A esas cosas. Todos los seres humanos somos portadores de estos deseos. Y muchas veces hay cosas que activan estos deseos. Por eso es necesario saber qué tenemos que hacer, qué recursos nos da Dios para eso. Observe cuando menciona aquí en los deseos pecaminosos, la última parte, dice, y avaricia, que es idolatría. Y muchas veces no sabemos qué quiere decir, ¿no? Porque en realidad son dos pecados. Pero bueno, simplemente usted va a encontrar que el avaro
las cosas, pone en primer lugar lo que tiene en su corazón, lo que más ama. Y un avaro es así, su Dios es el dinero, su Dios es la codicia y quiere tener siempre un poco más. Así que por eso está relacionado a la idolatría. Versículo 6 dice así: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si usted estudia los juicios de Dios en la Biblia, va a encontrar que Dios tuvo que juzgar a este mundo por cosas mencionadas aquí. Estos pecados que se mencionan aquí son mencionados en los juicios de Dios. Si usted toma el Antiguo Testamento y usted se fija, se va a dar cuenta que estos pecados produjeron la ira de Dios y terminaron en un juicio. Así que por eso el apóstol Pablo está diciendo aquí cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora mira el versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pablo les dice, si ustedes miran para atrás, en otro tiempo, cuando no conocían a Cristo, esa era la motivación de sus vidas. Pero eso es el pasado, mi hermano. Dice, si miran para atrás, ustedes se van a encontrar con cosas desagradables. ¿Cómo vivían ustedes en ese entonces? Pero el versículo 8 me gusta porque comienza diciendo, pero ahora, fíjese los tiempos. El versículo 7 dice en el pasado. Versículo 8 dice, pero ahora. Cuando nosotros recibimos a Cristo comenzó el ahora. Y vamos desarrollando esa vida espiritual. Pero ahora dice que tienen que cambiar, morir, desarraigar esas actitudes, o mejor dicho, lo que nosotros tenemos, que traemos de la antigua vida. Y aquí hay una lista de cosas, ¿no es cierto? En la primera lista hablaba de acciones. En esta segunda lista habla de actitudes. Usted sabe la diferencia. Era lo que nosotros, la primera lista, lo que nosotros cometíamos, lo que nosotros hacíamos, acciones. Pero aquí habla de algo diferente, que son actitudes, nuestras actitudes, las que tenemos con las personas. Aquellos eran pecados sensuales, estos son pecados sociales. Cuando nosotros miramos para nuestra vida y usted se va a sentir identificado en algunos de estos pecados. Algunos le llaman a estos pecados respetables, para aliviar un poco su conciencia. Es que nos hemos acostumbrado nosotros a estas cosas no llamarles pecado. Es por eso que aquí afinando un poco la puntería, Pablo dice, aquellos son reconocidos, pero ojo que aquí hay algunas cosas que ustedes tienen que mirar. Observen las dos primeras actitudes del versículo 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Aquí viene la lista, la segunda lista. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y aún el versículo 9 menciona otra que es mentira, ¿no? Entonces, fíjese la lista, es otra lista, pero estas son actitudes que nosotros traíamos de antes, las cuales tenemos que cambiar, tenemos que hacer morir. La ira, y acá cuando habla de la ira y habla del enojo, no está repitiendo lo mismo. El Espíritu Santo, cada palabra que pone en la palabra de Dios, tiene su significado. Y acá estas dos no es una repetición, sino que está hablando de algo diferente. La ira es el primer impacto que produce la ofensa. Es cuando alguien me ofendió, me dijo algo o tuvo una mala acción para conmigo. Entonces allí viene la ira, es como que explota dentro mío y yo me pongo mal y si explota demasiado quizá me voy a las manos y cosas así. Está hablando de la ira, aquella explosión de la ira que en un momento se dio. El enojo es la secuela de la ira o la consecuencia de la ira.
Por eso Pablo dice en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que comienza con la ira, la explosión. Y si yo dejo que la explosión tenga su repercusión, va a terminar en enojo. Pero el enojo puede ser prolongado. Yo puedo mantener el enojo en mi vida y esa es una actitud pecaminosa. Así que debemos arreglar las ofensas para cortar el proceso del pecado. Es decir, sentarse y hablar. Mira, me ofendiste, yo te ofendí. Te pido perdón y ahí se acabó todo. Y muchas veces no es tan fácil. Pero tenemos que tomar el tiempo y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para arreglar aquellas ofensas y situaciones que nos han dejado mal. Arreglarlo para cortar el proceso. Porque el proceso es así. Viene la ofensa y seguidamente viene la ira, la explosión. Pero más tarde viene el enojo. El enojo dijimos que es prolongado, consecuencia de la ira. Y por eso el apóstol Pablo dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está hablando de que soluciónalo antes que se anochezca o soluciónalo antes que se ponga el sol. Está diciendo, y muchas veces no lo podemos hacer así, porque hay dos personas, una ofendida de la otra, y están muy separados, están a distancia. Pero cuando nosotros podemos hacerlo, tenemos que hacerlo así. Entonces ahí está el proceso pecaminoso. Viene la ofensa, viene la ira, después viene el enojo, y si yo no lo arreglo, eso termina en amargura. Y ese es el proceso del pecado, las malas actitudes que muchas veces tenemos en nosotros. Así que fíjese el proceso del pecado. Hay muchas personas que viven en amargura y no pueden hacer ni pensar en las cosas de Dios, porque la amargura es una prisión que nos tiene y nos retiene en nuestra vida y no podemos hacer lo que queremos. Versículo 9 comienza diciendo con una de las actitudes, no mintáis los unos a los otros. Esa pertenece a la lista del versículo 8. Dice, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Hechos en griego es la palabra praxis, que quiere decir de prácticas, lo que hacíamos antes. Es decir, que ahora ya tenemos otras prácticas, tenemos que cambiar la praxis o tenemos que cambiar los hechos. Entonces, dice que el viejo hombre con sus hechos. Y recuerda y exhorta que nosotros debemos morir a esas prácticas. Fíjese que es muy interesante lo que el Señor quiere de nosotros. Comienza el capítulo diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es decir, ahora miramos hacia arriba. Cuando no teníamos a Cristo, nuestra mirada estaba clavada aquí abajo. Y todo lo que nos movía, las motivaciones, eran aquellas cosas, aquellos deseos carnales, aquellas cosas que nos atraían y vivíamos motivados por esos pecados que nosotros encontramos en el versículo 5. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y nosotros ni nos agrada leer una lista así porque nos habla de lo que éramos antes. Entonces el apóstol Pablo nos recuerda, pero habéis renacidos, o sea, buscad las cosas de arriba. Mientras buscan las cosas de arriba, pensemos que todavía estamos abajo y tenemos que hacer tenemos que saber cómo hacer morir las cosas terrenales. Recuerde las dos naturalezas. Recibimos a Cristo como Salvador, pero aún venimos trayendo la vieja naturaleza. Y la vamos a tener hasta el día que nos morimos o que el Señor nos venga a buscar. Esas son dos naturalezas que se oponen entre sí, una de la carne y otra del espíritu. Usted necesita alimentar la del espíritu. Yo recuerdo cuando
tenía un maestro en la escuela dominical, era joven, y él me hizo una ilustración que quizá usted la conozca, pero es la más sencilla. Me acuerdo que decía que una persona tenía dos perros en su casa y que siempre estaban peleando, se estaban, ¿no es cierto?, sacando la comida uno al otro. Entonces dice, bueno, voy a hacer una cosa, aquí yo veo que esto no va a funcionar. Y dice, le voy a dar de comer a uno nomás, a ver si esto se pasa. Y le dio de comer a uno y el otro realmente se empezó a debilitar, se empezó a debilitar. Y bueno, hasta que lo sacaron, lo llevaron a otro lugar. Pero fíjese lo sencillo. Si yo doy de comer a uno, pero no doy de comer a otro, va a pasar algo, se va a debilitar y aún se puede morir. Si yo tengo una planta, pero no la riego, también se va a morir. Entonces dice, hacer morir pues las cosas de este mundo, las cosas terrenales, las que están en nosotros, porque nosotros nos hemos pegado muchas cosas de este mundo. Tradiciones que tenemos y formas de pensar que aquí está diciendo, actitudes que son pecaminosas. Nosotros creemos que enojarnos es natural, que tener ira es natural. Nosotros pensamos que las palabras muchas veces no las podemos controlar, palabras deshonestas. O también, ¿no es cierto?, o blasfemias y cosas así, que traemos, dice, eso tiene que ser erradicado, eliminado de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva meta. Dice que nosotros ahora buscamos las cosas de arriba. Por lo tanto, yo tengo que identificar algunos problemas todavía existentes en mi vida y tratar con ellos delante de Dios. Decirle, Señor, tú sabes que de repente se me escapa una mentira, que muchas veces yo para tapar un problema tengo que decir una mentira. Bueno, déjeme decirle, no hay mentira pequeña, siempre son mentiras. Alguien dijo, es una mentira muy grande decir una mentira pequeña. Y es verdad, nosotros a veces hasta llamamos a las mentiras, ¿no es cierto?, con apellido. Decimos mentira piadosa. Es mentira. Así que considere aquellas cosas que todavía están en su vida que usted tiene que cambiar. El apóstol Pablo dice de hacerlas morir. Otras veces el mismo apóstol dice que debemos renunciar a ellas. Y muchas veces dice no alimentarlas. Y muchas veces dice hacer morir. O sea, tiene diferentes formas de hablar, pero siempre es lo mismo. Nosotros ahora, el nuevo hombre tiene que buscar las cosas de arriba. Dios le dio una nueva naturaleza para desarrollar. Y no deje que haya una lucha entre las dos naturalezas. Usted comienza el día alimentando la nueva naturaleza. Usted comienza el día con la palabra de Dios, pasando un tiempo con Dios. Y le dice, Señor, yo quiero vivir para ti estas 24 horas. Yo quiero vivir para ti porque tú me salvaste y tú me diste un destino maravilloso. Y a pesar de que quizá estoy pasando mal este momento de la vida, quizá a través de este problema estoy un poco preocupado. De todas maneras, tú me aseguraste el destino, el futuro, sabiendo que estoy en tus manos. Por lo tanto, quiero hacer tu voluntad. Mi hermano, nosotros tenemos que tomar la Biblia, aplicarla a nuestra vida. Y esta es la parte importante. Pablo le dice a los colosenses, ustedes ahora conocen bastante de doctrina, ahora viene la aplicación de esa doctrina. Y hermanos, yo estoy seguro que hay muchos creyentes en la iglesia que conocen muchas verdades bíblicas, pero otra cosa es aplicarlas, vivirlas. El día que nosotros la aplicamos, nos sorprendemos, porque Dios va a empezar a hacer cambios y aún nosotros vamos a estar asombrados de esos cambios que Dios hace en nuestra vida. Póngase en las manos de Dios y usted va a ver lo que Él puede hacer en su vida. Mi hermano, quiero animarle. Colosenses es una carta hermosa y está escrita para creyentes como nosotros. Creyentes que vivieron en otra época, pero que tenían los mismos problemas nuestros. Cuando usted va a la palabra de Dios, usted va a ver que no solamente es papel y tinta, sino que trasciende
todo eso y llega hasta nuestra vida. No es solamente historia, yo tengo que aplicarlo a mi vida. Si yo leo nada más que una historia, lo que pasó antes, pero yo no la llevo la aplicación a mi vida, simplemente va a ser un libro muerto. El libro del Señor, la palabra de Dios es inspirada. Y 2 Timoteo 3:16 dice para aplicación completa en nuestra vida. Así que hermano, lo desafío. Usted tiene que saber que el Señor nos dio recursos para que nuestra vida esté escondida en Cristo, para que nuestra vida sea una bendición para los que nos rodean. Nosotros tenemos que cambiar las actitudes que muchas veces creemos que son parte de nosotros. No son parte de nosotros. Tenemos que quitarlas de nosotros. Tenemos una nueva vida. Yo le animo al próximo miércoles seguir con el estudio. Vamos a ver si podemos terminar el capítulo 3. Pero qué interesante es lo que Pablo dice. Nos hace ver una mirada hacia el pasado, una mirada hacia el presente y vamos a ver una hacia el futuro también. Bueno, hermano, quiero desearle muchas bendiciones. Cualquier problema que usted tiene, me llama, se comunica conmigo y juntos vamos a orar y vamos a buscar la solución bíblica. Que el Señor le bendiga junto a su familia, que lo pase bien y que Dios le pueda utilizar alrededor de otras personas. Muchas bendiciones. Hasta pronto.